La parasíntesis es un procedimiento morfológico que sirve para conformar palabras nuevas a partir de unidades que ya existen. Nosotros estamos viendo un primer procedimiento que consiste en tomar una palabra compuesta, es decir, ya formada por dos lexemas, y agregarle por derivación un afijo, un prefijo o un sufijo, de tal manera que se conforme una nueva palabra por combinación de estos dos procedimientos. En principio, el procedimiento de composición en la palabra que ya existía, y después el procedimiento de derivación por agregado de afijos. Y nos vamos a la pantalla como pizarrón digital para poder ver dos ejemplos más de palabras conformadas por parasíntesis. Estas dos palabras son malhumoradas y ojalatero. En la parasíntesis se ha combinado la composición con la derivación. La composición, ¿cómo actúa? Formando una palabra compuesta a partir de la combinación de dos lexemas. Mal humor, mal un adjetivo, humor un sustantivo. El procedimiento para formar esta palabra compuesta, mal humor, es el procedimiento de yuxtaposición. Es decir, los dos elementos yuxtapuestos, uno al lado del otro, sin que medie entre los dos algún elemento de unión. Este sustantivo se puede usar en oraciones como por ejemplo su mal humor era habitual. Vemos que como sustantivo nombra en forma abstracta a la propiedad del mal humor, como un modo de introducirla para poder hablar de ella, de esta propiedad. Ahora bien, para formar la palabra malhumoradas, de la palabra compuesta mal humor, agregamos el sufijo ad. Este sufijo ad, malhumorado, malhumorada, es un sufijo que forma adjetivo, y ese adjetivo presenta la propiedad como un atributo que tiene alguien, una persona malhumorada. Por ejemplo, dice: las vecinas malhumoradas desoyeron su explicación. Malhumoradas es el adjetivo que modifica vecinas y le atribuye la propiedad de mal humor a las vecinas. Y el otro ejemplo es: sus reacciones malhumoradas eran raras. Malhumoradas modifica al sustantivo reacciones. Vemos que este sufijo que forma adjetivo, como lo que forma en definitiva es un adjetivo que siempre va a tener concordancia de género y número con el sustantivo, entonces va a agregar también morfemas flexivos, o, a, os, as, según sea masculino, femenino, singular o plural. Y nos vamos a la pantalla como pizarrón digital para poder ver dos ejemplos más de palabras conformadas por parasíntesis. Estas dos palabras son malhumoradas y ojalatero. En la parasíntesis se ha combinado la composición con la derivación. La composición, ¿cómo actúa? Formando una palabra compuesta a partir de la combinación de dos lexemas. Mal humor, mal un adjetivo, humor un sustantivo. El procedimiento para formar esta palabra compuesta, mal humor, es el procedimiento de yuxtaposición. Es decir, los dos elementos yuxtapuestos, uno al lado del otro, sin que medie entre los dos algún elemento de unión. Este sustantivo se puede usar en oraciones como por ejemplo su mal humor era habitual. Vemos que como sustantivo nombra en forma abstracta a la propiedad del mal humor, como un modo de introducirla para poder hablar de ella, de esta propiedad. Ahora bien, para formar la palabra malhumoradas, de la palabra compuesta mal humor, agregamos el sufijo ad. Este sufijo ad, malhumorado, malhumorada, es un sufijo que forma adjetivo, y ese adjetivo presenta la propiedad como un atributo que tiene alguien, una persona malhumorada. Por ejemplo, dice: las vecinas malhumoradas desoyeron su explicación. Malhumoradas es el adjetivo que modifica vecinas y le atribuye la propiedad de mal humor a las vecinas. Y el otro ejemplo es: sus reacciones malhumoradas eran raras.
Malhumoradas modifica al sustantivo reacciones. Vemos que este sufijo que forma adjetivo, como lo que forma en definitiva es un adjetivo que siempre va a tener concordancia de género y número con el sustantivo, entonces va a agregar también morfemas flexivos, o, a, os, as, según sea masculino, femenino, singular o plural. El próximo ejemplo que tenemos es ojalatero. Ahí partimos de la palabra compuesta hojalata, que está formada por la yuxtaposición del sustantivo hoja con el sustantivo lata. Y la palabra compuesta es un sustantivo hojalata que aparece en oraciones como por ejemplo la hojalata es un producto laminado, plano, de acero recubierto por estaño. Ahora bien, a la palabra hojalata como palabra compuesta la podemos utilizar para formar una nueva palabra para cuando nosotros queremos nombrar a la persona que se dedica a la actividad de trabajar con la hojalata. Y decimos hojalatero, el hojalatero, la hojalatera. Ahí tenemos el sufijo er, que va a formar ero o era, eros o eras, porque el sufijo es er, pero luego va a terminar la palabra en el morfema flexivo de género y número. Este sustantivo, entonces, que menciona, que nombra a la persona que se dedica a esta actividad, aparece, por ejemplo, en la oración el hojalatero cerró su taller. Y en este taller virtual de trabajar con las palabras y de ir por su camino, continuaremos encontrándonos cada tanto y cada vez que ustedes nos visiten. El canal de YouTube es Hugo Carrara Adriano y hasta pronto.